Buenos días, compañeros. Somos integrantes del grupo número 3, el cual se cuenta integrado por César Martínez, Edgar Orozco, Miguel Lainez, su servidora Wendy Granados y Wilmer Pérez. En esta mañana les vamos a exponer 4 secciones de las normas, que es la sección 10, que habla de las políticas, estimaciones y errores contables, la sección 23, que habla de ingreso de actividades ordinarias, la sección 25, costo por préstamo, y la sección 29, impuesto a las ganancias. Buenos días. Continuando con la presentación, les vamos a presentar lo que es la sección 10, que trata sobre las políticas, estimaciones y errores contables. Como parte del alcance de esta norma, trata de que la misma debe incluir una guía para poder seleccionar y aplicar políticas contables que se usan para la preparación de los estados financieros. También abarca cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores. Dentro de la selección y aplicación de políticas contables, tenemos lo que es la definición. La norma dice que una política contable son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad para la preparación y presentación de los estados financieros. Con la parte de las transacciones o sucesos o condiciones que hace mención la norma, la misma dice de que si trata de transacciones o sucesos, va a aplicar lo establecido en esta norma. Si no trata de una transacción o suceso, entonces va a aplicar una nueva política contable que incluye información, primero, que sea relevante para las necesidades y toma de decisiones económicas de los usuarios. Y si es fiable, que represente fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, que sean neutrales, que reflejen la esencia económica, que sean prudentes y que presenten la información completa de la información financiera. Parte de la selección y aplicación de políticas contables, la norma nos indica que también debe incluir la entidad requerimientos y guías establecidos en esta norma y definiciones, criterios de reconocimiento y medición. Parte de la uniformidad de las políticas contables, la misma norma es bien específica con este tema porque indica de que una entidad debe aplicar una política contable que sea uniforme para todas sus transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares. Un cambio en una política contable se va a dar cuando el cambio es requerido por la norma o cuando dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Dentro de la aplicación de cambios en políticas contables, la norma dice de que una entidad va a realizar la contabilización de esos cambios de acuerdo a las disposiciones transitorias cuando la entidad haya elegido seguir la NIC 39, que es la que trata de instrumentos financieros, reconocimiento y medición, en lugar de la sección 11 y 12. Y de forma retroactiva. Cuando la entidad indica que sea de forma retroactiva, esto es cuando la entidad va a aplicar la política contable a la información comparativa de periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como que siempre se hubiera aplicado la misma. Parte de la información a revelar que la entidad debe aplicar cuando tengan modificaciones con efectos en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior o futuro, va a revelar la naturaleza del cambio, el importe del ajuste de cada partida afectada, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores y la explicación de los casos que no sean practicables. Cambios en las estimaciones contables. Una entidad dice que un cambio en una estimación contable es el ajuste en el importe en libros de un activo y un pasivo, el cual pues se va a registrar de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del periodo, cuando el periodo del cambio, si este afecta a un solo periodo, y cuando el periodo de cambio y periodos futuros afecte a todos ellos. Parte de la información a revelar con relación a los cambios en las estimaciones contables, una entidad pues va a revelar lo que es la naturaleza de cualquier cambio que se dé y el efecto que ese cambio pudiera tener en la información
en el rubro de las cuentas de activos, pasivos, ingresos, gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad, dice la norma, estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos, entonces también tiene que revelar esta información. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias tienen por definición y nos dicen que son las entradas brutas en los beneficios económicos durante el periodo surgidos en el curso de actividades ordinarias de la entidad. Claro, por supuesto, en este caso, pues que aumente nuestro patrimonio, pero que no sean por parte de aportaciones de capital. El alcance de esta norma nos dice que aplicará a todas aquellas ventas de bienes, prestaciones de servicios, contratos de construcción en los que la entidad es el contratista y activos que generen ingresos, regalías o dividendos. La norma hace una excepción, en este caso, porque otras secciones aplican otro tipo de ingresos, como por ejemplo lo que son instrumentos financieros, regalías, actividades agrícolas. Entonces, todos ese tipo de actividades no se rigen por esta sección. La medición dice que se medirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. En este caso, descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas del volumen de ventas que sean practicadas por la entidad. El pago diferido nos hace mención en este caso pues a todos aquella contraprestación que tiene financiamiento y nos dice pues que el valor razonable de todos los cobros serán todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada, la que se pueda determinar mejor. Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias. Aquí dice la norma, la sección nos dice que normalmente una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias de esta sección por separado a cada transacción. Y también nos habla sobre la venta de bienes. Dice que la venta de bienes pues tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Y uno de ellos es la transferencia de los riesgos y ventajas de tipo significativo de la propiedad, planta y equipo. No retiene el control efectivo sobre los mismos. Los ingresos se pueden medir con una fiabilidad y la entidad pues debe obtener beneficios económicos con la transacción realizada. Los costos incurridos o por incurrir en relación con las transacciones puedan ser medidos con fiabilidad. Esto con respecto a la venta de bienes. Y continuando con la prestación de servicios, de igual manera, pues dice que se reconocerán en este caso, pues los ingresos que se puedan medir con fiabilidad, que la entidad obtenga beneficios económicos y que el grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa, pues sea medido con fiabilidad y los costos incurridos en la transacción y los otros costos, pues para complementarla, puedan medirse con fiabilidad. Continuando con la sección 23, pasamos ahora a lo que son los contratos de construcción. La norma nos indica que un contrato de construcción es un contrato en el cual se estipulan las condiciones pertinentes con respecto a la creación de un activo o bien un conjunto de activos. Estando prácticamente ya todas las condiciones del contrato, si los resultados del mismo pueden estimarse de una manera fiable, pasamos entonces a lo que es el reconocimiento de dichos resultados como ingreso de actividades ordinarias. Método del porcentaje de determinación. Este método prácticamente nos sirve para reconocer los ingresos de actividades ordinarias, siendo su aplicabilidad específicamente a lo que es la prestación de servicios y los contratos de construcción.
Una entidad determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Esto es con respecto al método de porcentaje de terminación. Pasamos ahora a lo que son las bases para el reconocimiento de actividades ordinarias con respecto a intereses, regalías y dividendos. La norma nos explica y nos especifica de que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por tercero de activos de la entidad que produzcan prácticamente lo que son intereses, regalías o bien dividendos. Para reconocer estos entonces como ingresos por actividades ordinarias, la norma nos dice que su base prácticamente para los intereses será el método de interés efectivo. Este método es el que nos servirá entonces para reconocer los intereses como ingresos por actividades ordinarias. Con respecto a las regalías, la norma nos especifica que su base para dicho reconocimiento será la base de acumulación o devengo de acuerdo con la esencia del acuerdo. Con respecto a los dividendos, la norma nos explica que estos se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Con respecto a la información a revelar, la norma nos exige que se presente lo que son las políticas contables. En este caso, la normativa adoptada para el reconocimiento como ingreso de actividades ordinarias. La otra situación de que debemos revelar es el importe de cada categoría de ingreso por actividades ordinarias reconocidas durante el periodo contable. Esto es todo con respecto a la sección 23. Gracias. Continuando con la presentación, la sección 25, costos por préstamos. La norma nos prescribe el alcance de esta sección y nos indica que los costos por préstamos son los intereses y otros costos en los que una entidad puede incurrir y que estos generalmente están relacionados con fondos que ha tomado prestados de terceros, entiéndase de bancos o de otras entidades. Y es importante mencionar que los costos por préstamos incluyen los gastos por intereses calculados y para esto se debe utilizar el método de interés efectivo. También las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo a la sección 20 de arrendamientos siempre de la NIF para pymes y las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida que éstas se puedan considerar un ajuste. En cuanto al reconocimiento, se resume en que una entidad debe reconocer todos los costos por préstamos como un gasto en el resultado, en el periodo en que estos se llegan a incurrir. Es importante también mencionar que la principal diferencia entre la sección 25 de la NIF para pymes con la NIC 23 costos por préstamos es que la NIC 23 requiere que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto se capitalicen, mientras que la sección 25 requieren que estos se carguen a gastos. En cuanto a la información a revelar, hay que considerar el párrafo 5.5 de la NIF para pymes, que requiere que se revelen los costos financieros. También el párrafo 1148 que se requiere que se revele el gasto total por los intereses, siempre utilizando el método del interés efectivo, de aquellos pasivos financieros que no están al valor razonable. Siguiendo tenemos el impuesto a las ganancias, sección 29. Como alcance, la norma menciona que trata de la contabilización del impuesto a las ganancias, ya sean nacionales o extranjeros, en relación
a las ganancias fiscales que se obtienen. Básicamente, esta sección comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. En el caso del impuesto corriente, es el impuesto por pagar o de igual forma a recuperar por las ganancias o pérdidas del periodo corrientes o anteriores. En relación al reconocimiento, en este caso se puede reconocer un activo por impuesto corriente si se puede aplicar los beneficios de una pérdida fiscal para recuperar el impuesto pagado. Del mismo modo, se puede reconocer un pasivo por impuesto corriente como consecuencia del impuesto a pagar por las ganancias del periodo actual y anteriores. Medición. El activo o pasivo por impuesto corriente, ambos se medirán por el impuesto que se espera pagar o recuperar considerando las tasas impositivas vigentes. En relación al reconocimiento y medición de los impuestos diferidos, el impuesto diferido es el impuesto por pagar o recuperar en periodos posteriores y se reconoce un activo por impuesto diferido cuando surgen diferencias temporarias, ya sean deducibles y es probable que haya ganancias futuras fiscales. Asimismo, se reconoce un pasivo, por ejemplo, cuando haya revaluaciones contables que no afectan la base fiscal o contable. La base fiscal, la sección menciona que la base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos que una empresa obtenga en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Por otro lado, la base fiscal de un pasivo es el importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente en relación a ejercicios futuros. Las diferencias temporarias son aquellas que existen o se crean entre los importes en libros, es decir, los saldos contables y las bases fiscales o valores a declarar sobre la renta. Pueden ser imponibles y deducibles. Las imponibles son aquellas que al revertirse en el futuro causarán un aumento en el pago del impuesto a la renta y originan pasivos por impuestos diferidos. Los deducibles son aquellas que al revertirse en el futuro causarán una reducción en el pago del impuesto y originan activos por impuestos diferidos. En cuanto a la medición del impuesto diferido, de igual forma se medirá un activo o pasivo por impuesto diferido utilizando las tasas impositivas vigentes. Siguiendo, tenemos las retenciones fiscales sobre dividendos. La distribución de dividendos, ya sea pagada o por pagar, se cargan al patrimonio. En cuanto a la presentación, en este apartado establece que no se debe clasificar un activo o pasivo por impuesto diferido como corriente, sino todo lo contrario, como no corriente. Por último, en la información a revelar, se debe considerar información que permita a los usuarios evaluar la naturaleza y el efecto de los impuestos corrientes, como los diferidos reconocidos previamente.